Suma Teológica, parte segundo, Sindae. Cuestión 7. Los efectos de la fe. Viene a continuación el tema de los efectos de la fe. Sobre él se formulan dos preguntas. ¿Es el temor efecto de la fe? ¿Es efecto de la fe la purificación del corazón? Artículo 1. ¿Es el temor efecto de la fe? Lat. Objeciones por las que parece que el temor no es efecto de la fe. 1. El efecto no precede a la causa. Ahora bien, el temor precede a la fe, ya que leemos en Eclo 2:8. Los que teméis al Señor, confiad en Él. Por tanto, el temor no es efecto de la fe. Una cosa no puede ser causa de efectos contrarios. Pero el temor y la esperanza, según hemos demostrado, 1:2q, mitrisa, tusu-q, 40, 4:1, son contrarios. Y la fe, según la glosa, engendra esperanza. Luego la fe no es causa del temor. Un contrario no es causa de su contrario. Pues bien, según hemos dicho, 1:2q, 1, los actos se especifican por sus objetos, pero el objeto de la fe es un bien, es decir, la verdad primera, y el del temor, un mal, como queda expuesto 1:2q, 18. Por tanto, la fe no puede ser causa del temor. Contra esto está el testimonio de Santiago 2:19. Los demonios creen y tiemblan. Respondo, el temor, como hemos expuesto, 1:2q, 1q. 1. Es un movimiento de la potencia apetitiva, y todos los movimientos del apetito tienen por principio el bien o el mal conocidos. En consecuencia, el temor, como todos los movimientos del apetito, debe tener como principio alguna aprehensión. En el caso de la fe, esta produce en nosotros cierta representación de algunos castigos que se nos pueden inferir conforme al juicio de Dios. De esta manera, la fe es causa del temor a verse castigado por Dios. Y esto nos da el temor servil, es asimismo causa del temor filial, que consiste en temer separarse de Dios, o, por reverencia, cuida de no compararse con Él. Esto está en función de la estima que la fe nos hace tener de Dios, como bien inmenso y altísimo, y que separarse de Él, o pretender equipararse con Él, es un gran mal. Pues bien, la causa del primer temor, es decir, del servil, es la fe informe. Del segundo, en cambio, lo es la fe formada, que por la caridad hace que el hombre se una y someta a Dios. A las objeciones 1. El temor de Dios no puede preceder a la fe en toda su amplitud, porque si ignoráramos del todo a Dios en cuanto a los premios o a los castigos de que nos habla la fe, en manera alguna temeríamos a Dios, pero, supuesta la fe de algunos artículos, por ejemplo, el de la excelencia divina, se origina el temor reverencial, y este temor induce, a su vez, a someter el entendimiento a creer las promesas divinas. De ahí que continúe el texto citado. No quedaréis defraudados en vuestra recompensa. Una misma cosa puede ser causa de efectos contrarios, si bien bajo aspectos diversos, no en el mismo sentido. En el caso 1 glosa intel, buffer, de la fe, esta engendra en nosotros la esperanza. En cuanto nos da el conocimiento de los premios con que recompensa Dios a los justos, se convierte, en cambio, en causa de temor en cuanto evoca el pensamiento de los castigos que infligirá a los pecadores. El objeto formal y primero de la fe es un bien, la verdad primera, pero propone también para creer, como objeto material, algunos males, por ejemplo, que es malo no someterse a Dios o apartarse de Él, y que los pecadores sufrirán, de parte de Dios, males penales. Bajo este aspecto puede ser causa de temor la fe. Artículo 2. Es efecto de la fe la purificación del corazón. Lat. Objeciones por las que parece que no es efecto de la fe la purificación del corazón. 1. La pureza de corazón radica principalmente en la voluntad. Ahora bien, la fe radica en el entendimiento. La fe, pues, no causa la pureza de corazón. Lo que causa la pureza de corazón no puede coincidir con la impureza. Puede darse, sin embargo, la fe conjuntamente con el pecado, como en el caso de quienes tienen fe informe. Por lo tanto, la fe no purifica el corazón,
3. Si la fe purificara de algún modo el corazón del hombre, purificaría sobre todo su entendimiento. Sin embargo, la fe no purifica al entendimiento de su oscuridad, dado que su conocimiento es enigmático. En consecuencia, la fe en modo alguno purifica el corazón. Contra esto están las palabras de San Pedro: purificó sus corazones con la fe. Act 15:9. Respondo: la impureza de las cosas proviene de la mezcla con otras más viles. Así, no se dice de la plata que es impura por la mezcla con el oro, que incrementa su valor, sino de la mezcla con el estaño o el plomo. Ahora bien, es evidente que la criatura racional es más digna que el resto de las criaturas temporales y corporales, y por eso se hace impura al someterse a las cosas temporales, amándolas. De esa impureza queda purificada por el movimiento contrario, o sea, cuando se encamina hacia Dios, que es superior a ella. Pues bien, el primer principio de ese movimiento es la fe, según las palabras de Heb 11:6. El que se acerca a Dios ha de creer que existe. Por consiguiente, el primer principio de la purificación del corazón es la fe, y si ésta está perfeccionada por la caridad formada, causa la purificación perfecta. A las objeciones 1. Lo que radica en el entendimiento es causa de lo que está en la voluntad. En cuanto que el bien percibido por él pone en movimiento el afecto, 2. La fe, incluso informe, excluye cierta impureza opuesta a ella, es decir, la del error. Esta impureza tiene lugar cuando el entendimiento humano se adhiere de manera desordenada a las cosas inferiores a él, a saber, cuando pretende medir las cosas divinas según el módulo de las cosas sensibles, mas cuando está informada por la caridad no tolera impureza alguna, porque el amor cubre todas las faltas. Prov 10:12. 3. La oscuridad de la fe no es debida a la impureza de la culpa. Hay que atribuirla más bien a la deficiencia natural del entendimiento en el estado de la vida presente.